Buenas Hola noches. Carly, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, tranqui, cansada hoy, Pasa. pero bien, bien. Bueno. ¿Vos todo bien? Bien, 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 sí. Terminando el día ya, por suerte. Sí, queda una hora y media más todavía. Bueno, bueno, pero esto no es trabajo. Esto es otra cosa. Che, estamos nosotros solos hoy. Parece, ¿Qué ¿no? pasó? Bueno, no sé. No sé. Al dice que tenía un cumpleaños, creo que me dijo, pero Meli y Jackie se conectaban normalmente y estaba la chica esta nueva que creo que era amiga de Meli. Bueno, ya vendrán y si Ya, no, charlaremos vos y yo. no sé si no hay que después intentar llamarlas de nuevo, porque creo que como que la llamada como que a ella ya le entra a aparecer. ¿Querés que corte y llame de nuevo? A ver si. No, me parece que se puede hacer directamente desde acá. Que se Ahí pueden ya lo estoy haciendo yo. Ahí está. incorporar. Ok. Bueno, Ahí está. igual vamos a Bueno, arrancar porque así sí, son las sí. cosas. Este, eh, la clase de hoy se llama La mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino además parecerlo. ¿Sí? No Bien. solo tiene que ser honesta, sino además parecerlo. ¿Qué quiere decir esto? Un psicoanalista no solo tiene que ser psicoanalista, sino además tiene que parecer psicoanalista. Ojo, esto no quiere decir hacerse el psicoanalista. ¿Sí? Ajá. Eh, yo pienso que el mejor elogio que a mí me pueden hacer como psicoanalista es decirme, qué raro, usted no habla como psicólogo. ¿Sí? O Claro. sea, hablar sin el estereotipo común en los colegas, ¿no? Es ir, es como que, no, nada de todo eso. O sea, evitar en lo posible todos las muletillas, los rebusques verbales que solemos tener los psicólogos, sobre todo cuando hablamos entre nosotros. Este, eh, Hablar en difícil no te hace mejor psicólogo o mejor psicoanalista. Al contrario, yo creo que te hace peor. ¿Sí? Hablar para que la gente no te entienda es un vicio profesional no solo nuestro, también de los abogados, también de los Sí. contadores, también de los médicos. ¿Sí? O sea, profesiones en las cuales en vez de eh, intentar comunicar con el otro, nos reservamos para nosotros un conocimiento y hablamos en una jerga que los demás no pueden entender, por lo tanto no nos pueden sacar nuestra cosita, nuestro conocimiento, ¿no? Que queda para nosotros. Claro. Una cuestión claramente narcisista y anal retentiva, ¿no? Conocimiento que se conserva como ciencia oculta, deriva rápidamente del conocimiento científico a creencia y de ahí a religión y culto, y ahí la cagamos. Bueno, Claro. este, incluso dentro de los psicoanalistas hay lenguajes de secta. ¿Sí? Están los que hablan lacanés y entonces se entienden solamente entre ellos, estamos los que hablamos freudés y nos entendemos solo entre nosotros. En otras épocas también estaban los que hablaban clainés, ya no existe más prácticamente eso, nadie se acuerda de la vieja y buena Melanie. Hubo una tendencia muy fuerte en psicoanálisis en Argentina que hablaba del psicoanálisis de las relaciones interpersonales, Fallbein y ese tipo de cosas. Que después de ahí salió la sistémica, ¿sí? Abreviaron de ahí los sistémicos. Pero tampoco ya nadie habla fairbanés. Este, el jungués, ¿sí? No fue practicado por los psicoanalistas, quedó relegado a las pseudociencias
coaching y New Age. Pero bueno, no deja de ser interesante leerlo a Jung, siempre que uno lo lea críticamente, ¿no? Si uno lo lee creyéndole todo, estamos en problemas. Bueno, pero ¿a qué iba? No sé si vos te fijaste que cuando uno va al médico lleva plata. Cuando uno va al abogado, obviamente lleva plata. Cuando uno va a un contador, lleva plata. Cuando uno va a un odontólogo, lleva plata. Curiosamente, cuando alguien va al psicólogo, suele pasar que no lleva plata. Y entonces en el momento en que se produce la escena donde uno tiene que cobrar, empiezan, uy, no traje plata, ¿cómo? Yo le tenía que pagar, ¿no? Y sí, claro que me tenía que pagar, ¿no? Yo soy profesional, trabajo a cambio de dinero, si usted me consulta me tiene que pagar. Pero la gente, por alguna razón, piensa que al psicólogo no hay que pagarle, o no se le ocurre que hay que pagarle. Entonces uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? Si todos los demás profesionales, uno cuando los va a consultar lleva plata, ¿por qué al psicólogo no? Quizás al arquitecto tampoco se lo considera que tenga que cobrar, que uno le tiene que pagar. Y entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿por qué todos sí y nosotros no? ¿Sí? ¿Que hay una confabulación universal para no pagarle al psicólogo? No nos pongamos paranoicos, digamos, no va por ese lado. Me parece que hay dos cuestiones que están íntimamente relacionadas. Por un lado, esto de que, si vos te fijas, los abogados tienen uniforme. El traje de 3 piezas es típico, las abogadas usan el trajecito sastre, ¿sí? Los médicos tienen uniforme, llevan su ambo, ¿no? O guardapolvo en su defecto. Los contadores tienen uniforme, ¿sí? Todas las profesiones mayores tienen uniforme. Los psicólogos no tenemos uniforme. El psicólogo se viste como se le canta, ¿sí? Sobre todo las psicólogas, pero los psicólogos también, los psicólogos también. Se ponen lo que se les canta y atienden así. Yo he conocido colegas varones que atendían en ojotas, en bermudas, ¿sí? Tenían calor y se ponían una bermuda y atendían a los pacientes en bermudas. Incluso conocí un caso extremo de un colega que atendía en un balcón terraza, tomando sol en una reposera. Mientras el paciente hablaba, él tomaba sol en una reposera. Las colegas mujeres se visten realmente como quieren, como se les canta. No voy a ser yo el que critique cómo se visten las personas, pero digo, ¿habrá alguna relación entre esto de la informalidad en el vestir de los psicólogos y el hecho de que la gente vaya al psicólogo y no lleve plata, no considere que tiene que pagar? Por ahí tiene que ver. Yo sospecho que sí. Sospecho que esta informalidad en el vestir refleja una informalidad en la profesión que se refleja en la incapacidad de las personas de pensar en que a este profesional hay que pagarle. Para remachar este asunto, durante muchos años, o desde hace muchos años, empezó a circular entre los colegas un reclamo publicitario que es: la primera sesión no te la cobro, la primera entrevista no te la cobro. Bueno, mi falta hace decir que yo estoy absolutamente en contra de esa política, ¿sí? Si yo laburo, cobro, y si no cobro, no laburo, ¿sí? Ahora, esta cuestión se ha generalizado tanto
que los pacientes dan por sentado que la primera entrevista uno no la cobra. Sin que uno haya dicho nada, está establecido que la primera entrevista no se cobra. Entonces los pacientes se sorprenden mucho cuando uno quiere cobrarles esa primera entrevista. Eso es como si un médico te dijera, bueno, la primera operación no te la cobro, ¿no? Te extirpo el apéndice, pero no te cobro un mango, porque como es la primera, ¿no? Bueno, un absurdo desde cualquier punto de vista. Ahora, con todo esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que las personas supongan que pueden ser atendidas por nosotros sin ningún pago a cambio, no es un problema de las personas, es un problema de nosotros como profesionales. No solo un problema porque no cobramos, ¿sí? Sino es un problema porque nosotros mismos generamos eso, de lo cual después, si nos damos cuenta, nos quejamos. O sea, esto de que la primera entrevista no se cobra está tan generalizado que hasta a los mismos colegas les parece natural no cobrar esa primera entrevista. Así como está naturalizado que un psicólogo se viste de cualquier manera, que no hay problema. Ahora, por ejemplo, yo tengo una particular fascinación por los pantalones pata de elefante y las camisolas de bambula, que eran la ropa que se usaba cuando yo era joven, más joven, mucho más joven que ahora. Entonces, a mí me encanta ponerme pantalones pata de elefante y camisolas de bambula, en lo posible con batik, así bien coloridas, ¿no? Cosas lindas, divertidas. Pero si yo me pongo a atender a mis pacientes con pantalones pata de elefante, sandalias y camisola de bambula, lo más probable es que no me tomen en serio, no me tomen para nada en serio. Y el problema es que esta profesión es una profesión muy seria, terriblemente seria, quizás la más seria de todas las profesiones. Estamos trabajando con lo más íntimo de las personas, con lo más íntimo, lo más de adentro, lo más profundo, lo más tan íntimo que ni siquiera ellos mismos lo conocen. Fíjense hasta qué punto es íntimo, ¿sí? Y nosotros con la camisola de bambula, ¿no? Bueno, el desprestigio de la profesión del psicólogo se debe exclusivamente al accionar de los propios psicólogos. ¿Sí? Yo seriamente creo, que si los psicólogos nos decidiéramos a adoptar un uniforme, no te digo algo demasiado exótico, pero a ver, saco y corbata. ¿Sí? Saco y corbata, nada, no como los abogados que usan un traje de 3 piezas. Saco y corbata, es algo sencillo. Y las colegas adoptaran un estilo de vestir sencillo y discreto, rápidamente, en muy pocos años, veríamos cómo los pacientes, los consultantes, empiezan a venir a la consulta con plata y dan por sentado que tienen que pagarnos como le tienen que pagar a cualquier profesional que está haciendo su trabajo. Lamentablemente esto es una causa perdida, no va a ocurrir, porque los colegas se aferran mucho a sus camisolas de bambula y de ninguna manera se van a poner esa cosa tan careta como es una camisa y una corbata. Y después el precio de esa informalidad lo pagamos todos. Yo no creo en los psicólogos, y claro, ¿cómo vas a creer en los psicólogos si te atienden en zapatilla rotosa? No, yo tampoco creería en un profesional que me atiende en zapatilla rotosa. Ojo, no se me escapa que la calidad profesional no tiene que ver con la ropa que uno usa, ¿sí? Porque hay gente que usa ropa muy formal y muy seria y siguen siendo unos chantas, ¿sí? Pero
nosotros que trabajamos con el imaginario de las personas, tendríamos que saber el impacto que produce cuando vos abrís la puerta y te encontrás con el paciente, ¿no? Primera entrevista, viene la persona a tu consultorio, vos abrís la puerta y entonces la persona te ve por primera vez y capta la Gestalt, ¿sí? Claramente da una impresión mucho más seria y profesional si uno lo recibe de saco y corbata que si uno lo recibe de camisola de bambula, ¿sí? Sí, yo recién pensaba, mientras vos estabas hablando de esto, ¿no? Que me parece que sí, que no, quizás la forma de vestir de uno, como vos decís, digo, quizás no condiciona la calidad de profesional que seas. Sí entiendo lo del imaginario y también pienso que a lo mejor la psicología a nivel social ocupa un lugar que quizás también se corresponde con esto de, bueno, no le pago como a cualquier otro profesional. Digo, muchos pacientes ni siquiera pueden otorgarle el orden psicológico a sus síntomas, digamos. Sí. Entonces voy con la idea de, me va a decir que no tengo nada, o no, esto no tiene nada que ver con la psicología, o lo que tiene para decirme es poco valioso para mí, entonces no le pago. Además, digo, sumando a esto de la ropa, que entiendo por dónde lo decís, pero me parece que esto, como la psicología, ocupa un lugar que muy poco valorado. Eso es cierto. Para hacer pago, Eso como es cierto. cualquier otro profesional. Eso es cierto. Pero insisto en que la culpa es absolutamente nuestra. Yo veo, bueno, ya no veo porque no miro tele, pero cuando miraba tele, yo veía colegas, ¿sí? No sé, diciendo disparates totales en televisión, a cuento de cualquier tema, ¿sí? Se llamaban al psicólogo para que opinara no sé, el fenómeno ovni, ¿sí? Que se puede opinar del fenómeno ovni, se puede decir algo, de cualquier cosa se puede decir algo desde el psicoanálisis, ¿sí? Pero ver colegas disparatando alrededor del fenómeno ovni y digamos, hablando como personas, no como profesionales, y eso atribuyéndoselo a la psicología, bueno, contribuye al desprestigio. Contribuye al desprestigio que cualquier colega salga en televisión, en radio o en cualquier actividad pública diagnosticando las conductas de las personas que no están en tratamiento con él. Ah, porque fulanito es un psicópata. ¿Cómo sabés que es un psicópata? Porque vos lo entrevistaste, vos le tomaste una batería de test, vos lo tenés en tratamiento, ¿sabés algo de esa persona o viste lo que dijo en televisión y decís, es un psicópata? Somos nosotros mismos los que desprestigiamos la profesión con esas actitudes, ¿sí? Entonces después no nos podemos quejar cuando vienen y dicen, psicólogo, yo no creo en los psicólogos, ¿no? Psicólogo, yo voy al psiquiatra, ¿no? Claro, el psiquiatra es médico, como es médico tiene uniforme, como es médico receta, te da pastillitas, ¿sí? Como es médico no te escucha, ¿para qué te va a escuchar? Si lo que le interesa a él es medicarte, no escucharte, ¿sí? Cómo me gustaría a mí ganar la plata fácil como ustedes, ¿no? Sentados ahí en el consultorio escuchando las boludeces que dice la gente. Ustedes sí que la tienen fácil, ¿sí? Habrán escuchado miles de veces cosas así, ¿sí? O el tachero que dice, psicólogo, yo soy muy psicólogo, yo tengo una psicología, ¿no? Claro, 6 años de carrera, la especialización, los miles de libros que uno ha leído, se equiparan con la cosa canchera del tachero que va manejando un auto y le da consejos a la señora gorda, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Y nosotros sabemos que no es lo mismo, ¿sí? Que nosotros tenemos un conocimiento, un saber, una teoría respecto del psiquismo humano, que el tachero no tiene ni idea, pero para el imaginario popular es lo mismo. Hablar con un tachero, hablar con un psicoanalista es más o menos lo mismo, ¿sí? Los dos te escuchan. Con un amigo, claro. Todo el mundo dice, no sé,
algún instrumento, esta es mi terapia, ¿viste? Claro, mi terapia, tocar el instrumento es mi terapia, está bien. O, no sé, hacer cerámica, ¿no? O rescatar perros, ¿no? Mi terapia. Bueno, sí, está muy bien, rescatar perros está muy bien, hacer cerámica está muy bien, tocar la guitarra está muy bien, pero eso no es terapia, eso es otra cosa, ¿sí? Es del orden de la sublimación, estamos de acuerdo que es del orden de la sublimación, pero no reemplaza un psicoanálisis, ni siquiera una psicoterapia cualquiera, ¿sí? Es una distracción. Ah, yo tengo muchos problemas, entonces agarro la guitarra, me pongo a tocar la guitarra y me olvido de todo, ¿no? Concepto popular de lo que es la terapia, olvidarse de todo, justamente al revés, exactamente al revés, ¿sí? Porque si hay algo que no es el psicoanálisis, es olvidarse de todo. Es más, el psicoanálisis es terminar acordándose de cosas que uno no se acordaba. Bueno, el consultorio, ¿sí? Estrictamente hablando, cualquier ámbito cerrado puede ser un consultorio. No importa qué sea. Ahora, la mujer de César no solo tiene que ser honesta, sino más parecerlo. El consultorio no puede ser cualquier cosa, ¿sí? Yo puedo estar muy contento con vivir en un ambiente y tener mi cama, mi biblioteca, los instrumentos musicales colgados en la pared, ¿no? La mesita ratona con la botella de whisky encima. Bueno, puedo estar muy contento. Ahora, si yo quiero atender pacientes en ese ámbito, la estoy pifiando. Porque eso no es un consultorio. Puede ser un consultorio, pero no lo parece. De vuelta, lo mismo. Una persona entra por primera vez al consultorio y tiene que percibir que eso es un consultorio, ¿sí? No importa qué tipo de terapia vos hagas, lo que importa es que se tiene que notar que es un consultorio, que no es el living de tu casa tuneado para consultorio, ¿sí? De ahí que sillón, silla, diván son imprescindibles. Después vos no harás diván, está bien, puede ser, pero tenés un diván, ¿sí? Que parezca que vas a usar el diván. Por ahí hasta lo llegás a usar, ¿sí? Porque los pacientes a veces piden, dicen, ¿me puedo acostar? Sí, cómo no, acuéstese, ¿sí? Pero si no está el diván, no se pueden acostar. ¿Qué vamos a hacerle? No hay, ¿está? Lo dije alguna vez, yo puedo ser un fanático de Dalí, pero si yo empiezo a colgar cuadros de Dalí en mi consultorio, probablemente produzca reacciones poco favorables a la terapia, ¿no? La jirafa en llamas, no sé, esas mujeres con cajoncitos por todos lados. Bueno, no, de vuelta, neutro, ¿no? Neutro. Un cuadro, sí, un cuadro, pero ¿qué cuadro? No cualquier cuadro. En una época estaba muy de moda entre los analistas colgar reproducciones del tríptico del Jardín de las Delicias, del Bosco, que es precioso, intrincado, con muchas figuritas haciendo cosas, está buenísimo, pero no es un cuadro para un consultorio, digamos, es inducir a la asociación para un lado, y lo que nosotros necesitamos es justamente no inducir la asociación. Porque si la asociación es inducida, entonces no es libre. Y nuestra herramienta es la asociación libre, no inducida. ¿Sí? Si yo le pongo una gran foto de Marilyn Monroe, medio en pelotas, adelante del diván, y a mí me puede gustar mucho, pero no es apto para un consultorio, ¿sí? Entonces, cuadros sí, pero neutros. Una marina, un paisaje, ¿no? Algo neutro, algo que no impulse necesariamente la asociación para algún lado, ¿sí? Un purista me puede decir, bueno, pero un paisaje también puede condicionar la asociación. Estamos de acuerdo, puede ser, ¿sí? Una vista de los Alpes suizos puede condicionar la asociación, pero es mucho más probable que
Marilyn Monroe medio en pelotas condicione más. ¿Sí? Nosotros no necesitamos... Esto puede perturbar, Sí. digo, puede generar incomodidad, no Sí, sé. sí. También un paisaje puede hacerlo que si, no sé, si la historia de la persona tiene alguna relación muy particular, pero Está hay bien. cosas que más generalmente generan incomodidad o que en algún punto condicionan la asociación. Convengamos que alguien puede ser fóbico a las montañas, Claro. pero todo el mundo se ve afectado por Marilyn Monroe medio en pelotas. No es alguno quizás, todo el mundo. Entonces, bueno, eso no, sí, hay que evitarlo. Los estudios de abogados, no sé si se han fijado, tienen todos escenas de caza, ¿no? Señores montados a caballo con chaquetas ingleses, ¿no? Por supuesto, con chaquetas rojas y galgos persiguiendo zorros. ¿Por qué se habrán popularizado en los estudios de abogados? Tiene que haber ese tipo de cuadros, no lo sé, pero es eficaz, porque uno entra en un estudio de abogado, uno entra en una habitación y ve esos cuadros y dice, acá trabaja un abogado. ¿Sí? De la misma manera, nosotros tendríamos que conseguir que cualquiera entrara en un consultorio y dijera, acá trabaja un psicólogo. Para eso el diván es muy útil, porque está popularizado. Los psicólogos usan diván. Mentira, los únicos que usamos diván somos los psicoanalistas. Pero en el imaginario popular, el diván es cosa de psicólogos. Bueno, entonces tengamos diván, ¿sí? ¿Por qué ir en contra de eso? Nos resulta útil para fundar la transferencia, ¿sí? Y el tipo de transferencia que queremos fundar. Otra cosa que hay que tener en cuenta, uno tendría que lograr que su consultorio fuera suficientemente neutro como para que una persona que no nos conoce no pudiera decir si en ese consultorio atiende un terapeuta varón o una terapeuta mujer. No sé, a mí me pueden gustar mucho las espadas y los escudos, pero no voy a poner una panoplia de armas en mi consultorio, ¿sí? A una mujer le pueden encantar los moñitos rosa y las puntillitas, pero sería prudente que no pusiera moñitos rosa y puntillita en su consultorio, ¿no? Acabo de hablar desde el estereotipo de género total, lo sé. Sé que hay mujeres a las que les encantan las espadas y los escudos, y sé que hay caballeros a los que les encantan las puntillas y los moños rosa. Pero de vuelta, en el imaginario popular, las armas son cosas de varones y los voladitos son cosas de mujeres. ¿Sí? Después discutimos si ese imaginario es correcto o incorrecto, no importa. El asunto es que si yo entro en un consultorio y lo veo todo lleno de voladitos, puntillitas y carpetitas arriba de toda superficie plana, voy a decir, acá tiene una mujer. Y esto hay que evitarlo, ¿sí? Porque en el límite el psicoanalista no tiene sexo, no debería tener género, ¿sí? Para el paciente. No estoy diciendo que como personas no podamos tener sexo o género, ¿sí? Pero hay que tratar de evitar que eso se manifieste, se despliegue en el ámbito del consultorio, ¿sí? Idealmente el paciente debería poder olvidarse de quién lo está escuchando, de si es un varón o una mujer, de si es joven o viejo, de si es lindo o feo, petizo o alto, ¿sí? Cuando uno consigue que el paciente se despreocupe por quién lo está escuchando, ahí realmente estamos haciendo un buen trabajo, ¿sí? Ahí nos estamos corriendo del lugar protagónico y le estamos permitiendo al paciente debatirse a solas con su historia, ¿sí? Que es lo único que importa,
qué es lo que tiene que decir el paciente de su historia, no lo que yo opino, no lo que yo pienso, no lo que yo veo, no lo que yo escucho. ¿Sí? Lo que importa es lo que él dice, no lo que yo escucho. Está bien, es necesario que yo lo escuche y le pueda devolver algo de lo que dice en forma de intervención para que esto funcione. ¿No? De vuelta, el analista sordomudo no sirve para nada. Sirve el analista que escucha, filtra por su propio inconsciente, ya analizado o más analizado del paciente, y devuelve en forma de intervención algo de este proceso. ¿Sí? En la esperanza de que esto logre levantar alguna represión del lado del paciente y se produzca un insight. Se darán cuenta que lejos que estamos del tachero que es muy psicólogo. ¿Sí? ¿Qué tendrá que ver el tachero que es muy psicólogo con este procedimiento muy específico del borramiento del yo propio para permitir la comunicación de inconsciente a inconsciente? Son dos cosas completamente distintas. El tachero será muy psicólogo, incluso hay tacheros que son psicólogos, ¿no? En otra época era muy común, todos los profesionales que no conseguían laburo se iban a manejar taxis, hoy sería Uber, ¿sí? Claro. Y entonces a veces ocurría que uno se encontraba con un tachero que era psicólogo, ¿sí? Pero no estaba en función de psicólogo, entonces qué importancia puede tener la profesión del tachero si lo que yo quiero es que me lleve de un lugar a otro. Bueno, y lo que yo quiero de un psicólogo, ¿qué es? Rara vez una persona se dirige a un psicólogo esperando cegar las lagunas némicas, ¿no? Hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Resolver los conflictos infantiles. No van para eso. ¿Quién va al psicólogo para decir, yo hay cosas que no me acuerdo de mi vida y las quiero recordar? No, ojalá. Sería una maravilla que alguien viniera con ese planteo, pero no. La gente va al psicólogo esperando que el psicólogo les calme la angustia, los ayude con sus inhibiciones o les suprima sus síntomas. Y nosotros no podemos hacer ninguna de las tres cosas, lamentablemente. O afortunadamente, qué sé yo, por ahí no. Porque a la cuenta de suprimir la angustia, mejor un ansiolítico. Si digamos, la cuestión es no sentir angustia, y bueno, qué sé yo, te clavas un Prozac y no vas a sentir angustia, ¿no? Para eso están los psiquiatras. Ay, doctor, estoy muy angustiado. Bueno, no se haga problema. Tómese uno de estos a la mañana, uno de estos a la noche y va a andar fenómeno. Y sí, y anda en fenómeno, ¿no? La medicación impide el desarrollo de angustia. O por lo menos impide que el sujeto se dé cuenta de que está angustiado. ¿Sí? A los fines de la conciencia es exitoso. A los fines de la cuestión social es exitoso. El tipo estaba muy angustiado, no podía salir de su casa, lo medicaron, el tipo toma su pastillita de la mañana y su pastillita de la noche y sale de su casa, va a trabajar, es una persona productiva. Está bárbaro, está todo bien. ¿Qué más hacía falta? Bueno, nosotros sabemos que si a una olla a presión uno le tapa la válvula de escape, más tarde o más temprano va a reventar. Más tarde o más temprano va a reventar. Si uno le suprime la angustia, los síntomas o las inhibiciones a una persona, más tarde o más temprano va a reventar. ¿Sí? Afortunadamente para todos,
el psiquismo humano es, yo diría, adaptable. Y siempre encuentra la manera. Siempre encuentra la manera. Entonces este señor que fue al médico porque estaba muy angustiado y le dieron la pastillita rosa, o azul, o verde, para que tomara 2 veces por día, y la toma, porque es una persona responsable y consciente, y además no quiere angustiarse, seguramente no sentirá la angustia que siente, ¿no? Qué contradicción, ¿no? No siente lo que siente. Bueno, vamos a decirlo así, no sufrirá la angustia que siente, no percibirá esa angustia como sufrimiento. Pero, como el psiquismo es neurótico pero no boludo, seguramente va a encontrar la forma de manifestar ese conflicto inconsciente de otra manera. Por ejemplo, con una úlcera, de la cual el psiquiatra se va a considerar inocente. ¿Qué tengo que ver yo con este señor que desarrolló una úlcera del duodeno? Nada. No tengo nada que ver. El señor vino por su angustia, yo lo mediqué, no tiene más angustia. Lo mío está perfecto. Está perfecto. ¿Sí? ¿No? Venga, señor, ¿está angustiado? No, no estoy angustiado. Ah, bueno, entonces ya está. Lo que yo tenía que hacer ya lo hice, no tengo nada que ver. Pero el señor está con úlcera, antes no tenía y ahora tiene. ¿Y a mí qué me preguntan? ¿Qué tengo que ver yo con eso? Vaya a un gastroenterólogo, yo soy psiquiatra. ¿Sí? No tengo nada que ver. ¿Por qué me vienen a mí con la úlcera? ¿No? Está buenísimo eso de compartimentar, está bárbaro. Según ese mismo modelo, algunos colegas, sobre todo los cognitivo-conductuales, funcionan de esa forma. El señor vino con una fobia. No se podía tomar un avión porque se moría de angustia. Hagámoslo. Nosotros lo tratamos y en 8 sesiones, literalmente en 8 sesiones, lo curamos. El señor no tiene más fobia, no tiene problema de subirse a los aviones, de hecho, se sube tranquilo, duerme en el viaje, no necesita tomar whisky ni nada para dormir, duerme tranquilo, no se explica por qué antes le daba tanta angustia subirse a los aviones, y está bárbaro. Encima las azafatas están buenísimas, así que ¿cuál es el problema? ¿Sí? Entonces, mi laburo ya está hecho. El tipo vino con fobia y se fue sin fobia. Un éxito terapéutico. ¿Sí? Es bárbaro lo nuestro. ¿Sí? Y entonces viene el psicoanalista y dice, bueno, pero ¿cuál era el conflicto inconsciente de base? Y el cognitivo conductual le va a decir, ¿qué? ¿Conflicto? ¿Qué? ¿Inconsciente? ¿Qué? ¿De base? No, nada que ver. Esto es una cuestión conductual, no tiene nada que ver. Le reconfiguramos ¿no? Los shifters y el tipo anda bárbaro, no tiene ningún problema. ¿Qué conflicto inconsciente? Eso no existe. ¿No? Recordemos que el cognitivo conductual viene de los viejos conductistas, ¿no? Watson y Skinner, no el de los Simpsons. Skinner, no, ese no. Watson y Skinner decían, la caja negra, acá entra un estímulo, sale una respuesta, lo que pasa en el medio no es problema mío, no me interesa. Yo veo el estímulo, veo la respuesta. Listo, cambio el estímulo, cambio la respuesta. Ya está. ¿Sí? Entonces condicionemos a las personas para que dejen de ser homosexuales. Y no estoy chisteando, no es un chiste. Esto se hizo y se hizo mucho, sobre todo en Estados Unidos. ¿No? Condicionar a los homosexuales para que fueran heterosexuales, que eso era curarlos. ¿Sí? Bueno, catarata de suicidio, pero bueno, eso no es problema mío. ¿Qué tengo que ver yo con que el tipo se suicide? Vino homosexual, se fue heterosexual. Joya, mi laburo está hecho. Mi laburo está hecho. Ah, pero a los 15 días se mató. Bueno, qué sé yo, andá a saber por qué. ¿Qué tiene que ver conmigo eso? Una locura. El problema lo tenemos nosotros. ¿No?
Los psicoanalistas tenemos ese problema. Ni los psiquiatras, ni los cognitivos conductuales, ni los sistémicos, ni los gestálticos. Los únicos que tenemos el problema somos nosotros. Que no podemos ignorar que cuando vos suprimís un síntoma, inmediatamente va a aparecer otro, en general peor, ¿sí?, para reemplazarlo. Entonces, la úlcera está en lugar de la fobia a los aviones. El suicidio está en lugar de la homosexualidad. Pero el problema lo tenemos nosotros, no ellos. ¿Sí? Nosotros que pensamos el psiquismo como un entramado de fuerzas, ¿sí?, con una tópica, una dinámica, una económica, que dan cuenta de la manifestación psíquica, el psiquismo de la persona. ¿Sí? Todo lo que la persona hace tiene una determinación inconsciente, todo. Bueno, pero si el tipo se olvidó la llave de la casa también, sí señor, también. Sí, señor. Bueno, pero no me van a decir que el sueño, ¿no? La gente sueña, bueno, el sueño nada, no tiene sentido, no, nada. Sí, bueno, sí señor, tiene sentido. Lo lamento, pero tiene. ¿Sí? Yo preferiría que no tuviera, pero tiene. ¿Sí? Bueno, pero este señor que siempre se enamora del mismo tipo de mujeres, bueno, tiene mala suerte. No, señor, no tiene mala suerte. No tiene una determinación inconsciente que lo obliga a elegir siempre el mismo tipo de persona, con el mismo tipo de características y en general con los mismos resultados. ¿Sí? Porque se comporta de la misma manera. Y bueno, pero no puede hacer otra cosa. Y no puede hacer otra cosa. Bueno, no hace otra cosa porque es terco. Sí, pero su terquedad no es la última característica. Atrás de su terquedad hay otra cosa que remite al inconsciente, en general a una fijación anal, ¿no? Gente muy terca, bueno, va por ese lado. Entonces, meterse a psicoanalista es buscarse problemas. Yo lo desaconsejo fuertemente, ¿eh? Si quieren pasarla bien, mejor háganse cognitivo-conductuales o gestálticos. Bueno, gestálticos no, ya no es más gestáltico. Hubo una época en que estaba muy de moda la gestalt, hoy no lo está. Cognitivos conductuales, está pasando la ola, ahora parece que hay que ser neurocientífico, ¿no? Que es lo mismo, son todo lo mismo con distintos nombres. Me escucho un neurocientífico y me mata, pero bueno, no importa. Claro, porque si uno lo piensa un poco, el campo de la psicoterapia, y si me escucho un lacaniano me mata, el campo de la psicoterapia se divide en dos grandes subconjuntos, ¿sí? Los que trabajan sobre el síntoma y los que trabajamos sobre las causas, ¿sí? Los que trabajan sobre el síntoma, los cognitivo-conductuales, los gestálticos, los neurocientíficos, todo lo que se te ocurran, ¿sí? Los únicos tarados que trabajamos con el conflicto inconsciente, que es la causa de todo lo demás, somos los psicoanalistas. ¿Sí? Qué gana de complicarnos la vida. Sí. ¿Qué va a ser? Teoría compleja la nuestra, ¿no? Estamos a tiempo de saltar del barco. Y ustedes sí, yo no. Yo ya estoy tan bueno. Ok. Entonces, esto de no solo ser, sino además parecer, tiene implicaciones y complicaciones en la vida cotidiana. Está claro que si yo tengo que atender el martes a las 9 de la mañana, no me puedo ir de joda el lunes a la noche. Porque voy a estar con resaca y se me va a notar. Está bien, puede ser que el paciente no lo note, porque esto también pasa. El paciente en transferencia ni se entera de lo que a uno le pasa, ni se entera. Yo tengo un par de ejemplos de eso que están bien. Pero uno no va a estar escuchando como debe escuchar si está con resaca.
Cualquiera que haya tenido una resaca en serio sabe que con resaca no se puede escuchar nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el psicoanalista tiene que poner en orden su vida personal. Qué aburrido, me van a decir. Y sí, es aburrido. ¿Qué le vamos a hacer? Pero también como cualquier trabajo, ¿no? Porque justo el otro día pensaba, nos contabas esto de, bueno, ustedes van a asumir un compromiso y no saben por cuánto tiempo, y si te sale un viaje a Cuba, no lo podés. Bueno, como cualquier otro trabajo, después nos quejamos porque no nos pagan la primera sesión, o porque, asumir un compromiso siendo psicoanalista es lo mismo que asumir un compromiso en cualquier otro trabajo de 8 horas de lunes a viernes. No es lo mismo, no es lo mismo. Podés faltar, bueno, sí, no, quizás es un poco incluso más estricto, pero a lo que voy, uno tiene que asumir o sea, yo si yo por lo menos me tomo mi laburo en serio, no salgo el domingo y está bien, quizás el psicoanálisis requiere de otro tipo de capacidad atencional que otro laburo quizás no requiere, pero vos no vas con resaca al juzgado, que no deberías, podrías si querés, pero no deberías. Es cierto. Está bien, pero a ver, yo en el juzgado puedo pedir días. Claro. Yo puedo ir a hablar con mi juez y decirle, mirá, adelantame las vacaciones porque tengo un congreso en Cuba y entonces en vez de tomarme el mes de enero, me quiero tomar 15 días en noviembre, y la jueza seguramente va a decir, bueno, dale, eso. Total, después laburás 15 días en la feria y listo. No hay problema, depende del juez, ¿no? Porque el juez es más abierto está y otros que no, pero bueno, no importa, ¿sí? Existe la posibilidad. Yo con los pacientes no puedo negociar, ¿sí? No puedo negociar, el paciente no, ¿sí? No. Si yo me enfermo, no sé, me agarro una diarrea, yo puedo llamar a mi laburo y decir, che, estoy enfermo, no voy, mandame médico. Ahora, yo como psicoanalista, supongamos que me agarro una diarrea, y a menos que sea una diarrea terrible y galopante, que yo no me pueda mantener parado, yo tengo que ir a atender y bancármela como pueda, porque tengo que atender. Yo no puedo llamar a los 6, 7, 8 pacientes que tengo que atender hoy a la mañana temprano, cuando me despierto con diarrea, llamarlos y decir, no venga porque estoy descompuesto. ¿Sí? No, esa es la manera más sencilla de quedarse rápidamente sin pacientes. O, peor aún, de arruinar los tratamientos aunque los pacientes sigan viniendo. ¿Sí? Al paciente no le importa, no tiene por qué importarle, y está muy bien que así sea, nada de mi vida personal. ¿Sí? Me caso, pero tengo que atender igual. Me divorcio y me tengo que atender igual. No puedo llamar a los pacientes y decir, no, vea, estoy deprimido porque me acabo de divorciar y entonces, bueno, me van a decir, no se haga problema. ¿No pensó en consultar a un psicólogo? ¿Sí? Al paciente en mi vida no le importa nada, ni tiene por qué importarle. De hecho, hay pacientes que investigan, que les gusta saber, pero eso es resistencial. Ahora es más fácil, ¿no? Cuando yo empecé a laburar no había internet, entonces nadie podía, ¿no?, andar a encontrar los datos de un tipo. Ahora es facilísimo, pones el nombre en Google y algo te aparece siempre. ¿Sí? Bueno, eso entonces, es un riesgo bárbaro. El otro día pensaba justamente en eso, me desvío el tema unos segundos, pero los perfiles abiertos de Instagram... Pero no te desvías ni un segundo de la cosa. Un analista tiene que no solo serlo, sino además parecerlo. Casi digo padecerlo. ¿Sí? Entonces yo puedo tener un Instagram, pero no puedo poner fotos mías medio en bolas en la playa. No puedo. A menos que lo tenga cerrado, exclusivo para mis contactos, que bueno, entonces sí. Sí. Y siempre asumiendo que mis contactos no van a conocer nunca a mis pacientes y que nunca en su computadora va a estar abierto mi Instagram y justo el paciente pasó y dijo, mira, mi psicólogo.
Entonces, para prevenir ese tipo de cosas, uno no tiene ese, ¿no? Uno tiene Facebook, ¿y qué publica en Facebook? Y publica cuestiones profesionales, publica, no sé, reflexiones, comentarios, algún meme alusivo, ¿no? Algún chiste de Quino sobre Clemente y el psicoanálisis, pero no pone, me fui de joda con los muchachos y la pasamos bomba y las strippers. No, no. O sea, como verán, el psicoanálisis es un camino que se hace cada vez más restringido. ¿Sí? Ahí donde uno pensaba, soy psicoanalista, me voy a enterar de todo de todos, después resulta que el efecto es todo lo contrario. Uno tiene vedada la posibilidad de hacer un montón de cosas que los demás mortales sí hacen y pueden hacer y no tienen ningún problema. Pero nosotros no. Podés hacerlo. Nadie te dice que no podés hacerlo. Pero digo, si después te cae un paciente en transferencia erótica porque vio las fotos de tu última vacación en Cancún, y bancátela. Bancátela. ¿Sí? Bancátela. Una cosa es que el paciente entre en transferencia erótica porque en su imaginario, en la cuestión transferencial, resistencia, amor de transferencia, esto es una cosa. Otra cosa es que uno le enrostre al paciente la brutalidad de la vida personal, ¿sí? Y entonces le condiciona la transferencia. También es cierto, y con esto retomo algo que dije antes, que los pacientes ni se enteran de uno. No, de verdad, de verdad. Yo en una época tenía el consultorio en Callao Corrientes, piso 10, precioso, un edificio antiguo, divino, hermoso, realmente hermoso. Mi consultorio estaba en la ochava, yo me asomaba al balconcito y veía el Congreso, veía 11, miraba así para allá y veía Santa Fe del Bajo, precioso, un lugar hermoso, fácil acceso, nadie te podía decir que no podía llegar, la estación de subte en la puerta, todos los colectivos, fantástico. Pero pasaban manifestaciones. Cada tanto, antes menos que ahora todo el tiempo, cada tanto pasaban los muchachos con el bombo y los petardos y pum, pum. Venían por Callao, doblaban por Corrientes y por ahí pasaban, no sé, 20 minutos de quilombo. Bueno, una vez me pasó, estaba la paciente recostada en el diván, yo estaba escuchando, hablaba, encima una paciente que hablaba bajito, ¿no? Y de repente se empieza a escuchar el quilombo que viene, ¿no? Y los bombos, y los gritos, y los cantos, y los petardos, y el ruido de la masa de gente moviéndose. Bueno, vienen por Callao, sí, pegan la vuelta por Corrientes, se van, y estuvieron fácil media hora pasando. Media hora en la cual yo no escuché absolutamente nada de lo que la paciente dijo. Nada. Sin embargo, la paciente siguió hablando como si no estuviera pasando una manifestación por la esquina. Ni se enteró, siguió hablando como si nada. Metida en su cosa, completamente ignorante de lo que estaba pasando en el mundo. ¿Sí? Entonces, digo, paciente en transferencia, puede ser que ni se entere que vos estás con resaca. Yo preferiría no estar con resaca, porque no me quiero jugar a que se entere. Otro ejemplo, también en el mismo consultorio. Yo soy asmático crónico. ¿Sí? Tengo un asma muy rara, con quizás 3, 4 accesos por año. ¿Sí? Bueno. Escuchando a una paciente, la paciente hablando, acostada en el diván, y yo de repente empiezo a sentir el aura del asma, ¿sí? El aura, todavía no tenía el ataque de asma, empiezo a sentir el aura, que en mi caso consiste en un cosquilleo en el cuello y en el paladar,
y yo sé que cuando tengo eso voy a tener un acceso de asma, lo voy a tener. Bueno, yo traté de seguir escuchando. Claro, la sensación de que se me iba cerrando el pecho era cada vez más fuerte y cada vez más pregnante. Yo ya no podía escuchar nada. Y empecé a respirar cortito, como hacemos los asmáticos, y ruidoso, como hacemos los asmáticos. Y la paciente seguía hablando, ni enterada, ni enterada. Yo estaba en un brutal ataque de asma, ¿sí? Y la paciente ni enterada. Bueno, llegó un momento que yo no lo soporté más, tenía que medicarme, no tenía mi PAF a mano, entonces tuve que interrumpir la sesión y decirle que se fuera. Bueno, la mina se levantó, me saludó y se fue. Entonces yo corrí, agarré mi medicación, me mediqué, se me pasó. Para el próximo paciente ya estaba en condiciones. Pero le corté la sesión a los 20 minutos, una cosa así. Claro. Insólito, yo nunca corto las sesiones antes de tiempo. ¿Sí? No soy cultor del tiempo libre o parcialmente libre, sino yo soy cultor de los 45 minutos reloj más menos 5. ¿Sí? En general más, pero bueno, más menos 5. ¿Sí? Tiempo pautado. Y a esta paciente le corté la sesión a los 20 minutos, con un ataque de asma indisimulable. ¿Sí? Porque el ataque de asma no es algo que uno pueda disimular, ¿no? Porque uno empieza a respirar muy cortito y entonces habla como en bocanadas, porque claro, no tiene aire, ¿sí? En bocanadas, y uno habla como si estuviera subiendo una montaña, ¿no? Indisimulable, imposible no darse cuenta. Fantástico. El paciente se va, vuelve a la sesión siguiente, se acuesta enojadísima. Me dice, no, porque usted me echó de la sesión a los 20 minutos y bueno, yo entiendo que a usted tampoco le importa nada lo que yo digo. No se enteró de que yo estaba con ataque de asma. ¿Sí? ¿Y le dijiste? Sí, claro que le dije. Porque no la echaste. Para ella la eché, ¿no? Sí, pero a ver, en ese consultorio, mi consultorio estaba en la 8ª. La puerta de entrada estaba como a 20 metros. ¿Sí? Había un pasillo largo que daba a todas las habitaciones, que era todo consultorio, y la puerta estaba allá. Entonces yo corté la sesión, me levanté, se levantó, le abrí la puerta, la acompañé hasta la puerta de entrada, le abrí la puerta, la saludé, ¿sí? Y ahí se fue, cerré la puerta y salí corriendo a buscar el Verotec, ¿sí? Pero todo ese trayecto yo lo hice porque no podés evitar hacer ruido, además. Es muy notable. Jamás se enteró. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Tengo más ejemplos, pero bueno, no importa, ya para ejemplificar la cuestión ya está. ¿Sí? Pero son pacientes ya en transferencia, ¿sí? No son pacientes nuevos. Si yo recibo un paciente nuevo y empiezo a tener un ataque de asma, más vale que se va a dar cuenta, que lo va a tener en cuenta y probablemente no vuelva nunca más. ¿No? Claro, pues los pacientes no son boludos, los pacientes leen inconscientemente, ¿no? También leen esto que uno llama la intuición. Me cayó mal. ¿Y por qué? No sé. Pero la verdad que cuestión de piel, ¿no? Esta cosa no hubo química, no sé, no me gustó. Pero dijo algo, hizo algo. Pero no me gustó. ¿Qué es eso? ¿No? Porque uno dice, bueno, es un fenómeno común, la gente dice esto todo el tiempo. Me cayó mal. Sí. Esa persona no me gusta. ¿No? Bueno, pero ¿por qué no te gusta? No sé, pero hay algo que no me gusta. Este fenómeno inexplicable, en los términos de la conciencia, porque no es que, no sé, vos sos judío y te salió alabando a Hitler, entonces más vale
que no te va a caer bien, ¿no? O vos sos de Boca y el otro cayó con una banda de River y un gorrito así de eso de coso, riéndose porque te golearon, ¿no? Bueno, no te va a caer bien, estamos de acuerdo, ¿no? O no sé, vos sos macrista y viene el otro y se pone a hablar de las virtudes de Cristina Kirchner y no te va a caer bien, estamos de acuerdo en todo esto. Pero el fenómeno inexplicable, inentendible y por eso más interesante es cuando el otro o es neutro en sus opiniones respecto de las tuyas o incluso las comparte. ¿Sí? Bueno, yo soy macrista, el otro también es macrista. Pero hay algo que no alcanzo a entender por qué no me cae bien esa persona. Pues tiene todo para caerme bien, ¿eh? ¿No? Yo soy macrista, él es macrista, ¿no? Clase media, rubio, alto, ojos celeste, ¿no? Como yo, ¿no? Está bien, profesional, gana su plata, putea contra Cristina, tiene todo para caerme bien. Y sin embargo, hay algo que no me cierra. Para mí que este tipo algo oculta. Bueno, ¿de dónde sacás que oculta? No sé. Pero no. Nosotros los psicoanalistas decimos, hay algo, un efecto que se produjo de comunicación de inconsciente a inconsciente, por encima de la conciencia, o por debajo, si querés, no importa, más allá de la conciencia, ¿sí? Este tipo pescó algo del inconsciente del otro que lo hace decir, no, ¿sí? No. Probablemente un neurocientífico que hablara de feromonas. Y bueno, está bien, llamarlo X, no me importa. ¿Sí? Yo prefiero pensar que las feromonas son producidas justamente por los procesos inconscientes, ¿no? Bueno, no importa. ¿Sí? Entonces, algo del orden de la intuición, algo que está por fuera del orden de la conciencia, te dice, esa persona no. Y en general, tenés razón. Cuando alguien pesca esto, mejor mantenerse al margen. Es raro que la intuición se equivoque. ¿Y a qué llamamos intuición? Llamamos intuición a un razonamiento inconsciente, cuyo curso permanece inconsciente y cuyo resultado aparece como salido de la nada. No sé por qué, pero este tipo no me gusta. ¿Sí? Si uno pudiera hacer un análisis profundo de esa persona en ese momento, descubriría cuál es la cadena o las cadenas de razonamiento inconsciente que produjeron ese resultado. Es inútil, digamos. Sería interesante, pero es completamente inútil. Más vale ¿no? Confiar en el resultado. La intuición tiene eso de mágico. No sé por qué, pero con este nos vamos a llevar bien. Pero, ¿de dónde sacás eso? Porque mirá que es un jodido, ¿eh? No, pero con este me voy a llevar bien. Me late que me voy a llevar bien, ¿no? Y te llevas bien, después te llevas bien. El problema es cuando uno desestima la intuición por razones ulteriores. Primera cita. Conozco una chica que está bárbara, está divina, es simpática, es macanuda, sensacional, todo bárbaro, pero tengo una cosa que no me termina de convencer. Bueno, tampoco tengo que ser tan prejuicioso, vamos a probar. Y a la larga o a la corta resulta que mi intuición era correcta. ¿Sí? En el camino hice sufrir, nos hubiéramos podido ahorrar todo esto si yo hubiera confiado más
en este razonamiento inconsciente que produce un resultado. De vuelta, un purista me va a decir, bueno, pero ese razonamiento inconsciente produce un resultado, pero no tenés ninguna garantía de que ese resultado sea acorde a realidad. Y no. Pero uno, siendo más purista que el purista, tiene que decir, no sé si será acorde a realidad, pero que va a determinar la conducta del sujeto, la va a determinar. Anda a hacer cambiar de opinión al inconsciente. Que la persona que no te gustó te va a terminar gustando. Anda, a ver cómo haces. Vale también para el primer contacto con el paciente. Si yo abro la puerta para atender a un paciente por primera vez y algo me dice que no en mí, mejor que lo derive. Es más, yo tengo la impresión de que cuanto más analizado está uno, más certera es su intuición. Cuanto más libre de maleza, más desbrozado está el campo del inconsciente de uno, necesario para ser psicoanalista, más certera es la intuición, más adecuada. Uno no conoce, como cualquier hijo de vecino, el razonamiento inconsciente. Pero ese resultado, por algo me está avisando mi inconsciente. Tomémoslo en serio. ¿Sí? Tomémoslo en serio. Nosotros que laburamos con el inconsciente, ajeno y propio, ¿no? Tenemos que ser consecuentes con esto. Si me aparece esta cosa de este mejor que no, y mejor que no. Mejor que no. ¿Sí? La intuición, cuando uno tiene mucho trabajo con su propio inconsciente, es más certera aún que cuando uno no lo tiene. ¿Sí? Lo mismo vale para cualquier otra manifestación del inconsciente. ¿Sí? Si yo pierdo las llaves, no me puedo hacer el boludo. Cualquier mortal común se puede hacer el boludo. Y la perdí, ¿qué va a hacer? La perdí. Pero yo soy psicoanalista, yo laburo con eso. A mí no se me puede escapar que esa pérdida de llaves tiene una connotación que no es la casualidad. ¿Sí? No es casual. El otro día estaba por salir, no encuentro la billetera. La busco, no la encuentro. Tengo que salir igual. La billetera, tengo el documento, tengo la plata, tengo las tarjetas de débito, crédito, la sube, tengo todo ahí. Y no la encuentro, y no está. ¿Y dónde está? Y no está. Y entonces yo dije, no tengo que salir. ¿No? Me está avisando, no tengo que salir. Y dije, bueno, está bien, no salgo nada. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué pasa? Encontré la billetera. Inmediatamente. ¿Y qué hiciste? ¿Te quedaste? Por supuesto. O sea, yo no me puedo hacer el boludo. Bueno, ¿qué importa? Yo salgo igual. No, pará. ¿Sí? Te estás avisando algo. ¿Sí? Un colega hace muchos años le pasó lo mismo que me pasó a mí. Después iba a salir, no encontraba la billetera. Tenía plata dentro de la billetera, no existía la SUBE en esa época, no la encontraba. Dice, bueno, salió igual. Cuando volvió, encontró la billetera y ahí se puso a pensar. Y entonces dijo, ¿qué no tengo que hacer? Y ahí se dio cuenta. Sacó la plata, la metió en un cajón, se guardó la billetera. O sea,
algo en esa billetera estaba diciendo no la lleves, no la uses. ¿Sí? No la uses. ¿Sí? Bueno, él supuso que era la plata, dejó la plata. Podría no haber sido la plata, por ahí eran los documentos, ¿no? Perdía los documentos, qué sé yo. Pero digo, uno tiene que tomar en serio estas cosas. ¿Sí? Porque, ¿no? Si viene un paciente y te cuenta que perdió la billetera, que no la encontraba, que no la encontraba, que no la encontraba, ¿ya? ¿Uno qué hace? Toma eso como una formación del inconsciente y la analiza. ¿Y por qué lo que vale para el paciente no vale para mí? Yo soy el primero que tengo que tomar en cuenta eso. El inconsciente se está manifestando, bueno, vamos a darle bola. ¿Sí? También es cierto que esto tiene consecuencias morales complicadas. ¿Sí? Por ejemplo, estoy de novio, mi novia me engaña, ¿qué hago? ¿La crucifico? ¿Qué dice nuestro saber respecto del deseo y del objeto del deseo? Nos dice que el deseo es inabarcable, ¿sí? Y que el objeto de deseo es contingente. Esto lo sabemos. Si yo sé esto, ¿cómo le puedo exigir a mi novia ser su único objeto de deseo? Va en contra de todo lo que yo sé respecto del inconsciente. Está bien, le puedo reprochar haber roto el pacto de fidelidad que teníamos, está bien. Pero no puedo crucificarla, denostarla. ¿Cómo haces esto? Y yo sé cómo haces esto. Yo sé que cómo y por qué lo haces. ¿Sí? Es complicado vivir como psicoanalista. Sí. Es muy complicado, porque se da de patadas con el sentido común. ¿El sentido común qué dice? Oh, te metió los cuernos, largala. Apunta, matala, pegale un tiro. No, pará. ¿Es la voluntad de la persona hacer eso que hizo? ¿O se vio llevada por alguna cuestión inconsciente? ¿No? ¿Qué dice eso que ella hizo de la relación conmigo? ¿Qué tengo que ver yo con eso que ella hizo o le pasó? ¿Eh? No me puedo hacer el macho tanguero y decir, percanta cruel, la infiel que me clavó la daga por la espalda. No, pará, yo no soy un arquetipo. ¿Sí? Y yo estoy sometido a la general de la ley como cualquier otro. ¿Sí? Entonces, ser psicoanalista, pensar como psicoanalista y vivir como psicoanalista es muy complicado. Porque la mayor parte de los estereotipos de conducta de las personas no se pueden aplicar. ¿Cómo puedo ser yo fanático de un club de fútbol si soy psicoanalista? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo denostar a los bosteros porque yo soy gallina? ¿No? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago? Me tengo que olvidar de todo lo que sé para poder hacer eso. ¿Cómo puedo yo, psicoanalista, ser religioso? Hay toda una corriente de psicoanalistas católicos, ¿no? Que no sé cómo hacen. Bueno, sí sé cómo hacen. Sé cómo hacen. Tienen que serrucharle toda una parte a la teoría psicoanalítica, dejarla de lado y seguir con el resto. Pero eso cojea, no se sostiene, hace agua por todos lados. Pero bueno, no importa. Para ellos sirve. Es dificilísimo, porque muchísima gente empieza estudiando, bueno, sí, no sé, no sos psicoanalista, que sos psicólogo de otra. Porque religión hoy es, o sea, sí está bien, está como muy difundido, no sé, hay de todo tipo de religiones, gente que cree, qué sé yo, todo tipo de cosas. Sí. Bueno. No sos psicoanalista, digamos. Y, o sea, de verdad,
¿Viste? ¿Cómo podés ser religioso y creer en un Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, ¿no? Sin recordar el Moisés de Miguel Ángel, sin recordar psicología de las masas y análisis del yo, ¿no? ¿Cómo hacemos para creer en un Dios sin darnos cuenta de que es la proyección del Padre de la infancia? ¿Sí? Si hasta rezan diciendo Padre Nuestro. ¿Qué más hace falta para asociar ese Padre Nuestro con este Padre mío de cuando yo era chiquito? ¿Sí? Es muy difícil no hacer este lazo. ¿Sí? Está bien que ellos lo hacen al revés, dicen, no, claro, el Padre personal es un reflejo del Padre universal. Yo como buen escéptico digo, mira, yo al Padre terrenal lo conozco, al otro la verdad que no. Me sale más barato pensar que aquel es la proyección de este y no que este es la proyección de aquel. Está bien. Ningún problema con la gente religiosa, al contrario, está bien, dichoso de ello. A mí me gustaría, ¿no? Ante las dificultades de la vida, decir, bueno, es la voluntad de Dios. Sería más fácil. Más fácil. ¿Sí? Me desimplicaría mucho esto, ¿no? Decir, bueno, sí, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Bueno, está bien. No, bueno, yo soy psicoanalista, conozco la teorización respecto de las religiones, Moisés y la religión monoteísta, texto clásico de Freud. ¿No? Bueno, ¿cómo hago para al mismo tiempo sostener que Freud descubrió el origen de las religiones y ser religioso? o esto, no puedo las dos cosas. Puedo, al precio de una decisión del yo, ¿no? Freud habla de la decisión del yo en el proceso defensivo. Entonces, yo sé que los Reyes Magos son los padres, pero igual creo en los Reyes Magos. ¿Sí? Y pongo los zapatitos para que me dejen el regalito. ¿Sí? Y hay gente que lo hace, ¿eh? Bueno. Entonces, es complicado ser psicoanalista. Complicado. La magia. ¿Sí? A mí me encantaría que la magia existiera. Me encantaría. Sería fantástico. Imagínate, conseguir una modificación en la realidad sin ningún esfuerzo. ¿Sí? Con un pase de magia, hacer que la realidad se modifique. Buenísimo, me encantaría. No, lamentablemente no. Entonces uno recuerda el pensamiento mágico infantil, la realización del deseo, la culpa que deviene cuando un deseo jodido se realiza, aunque no sea por intervención propia, ¿no? El criminal por sentimiento de culpa y así siguiendo. ¿Sí? Me encantaría que existiera la magia. No. Es jodido ser psicoanalista, no tenés ilusiones. No tenés ilusiones, no te podés ilusionar con nada. ¿No? Uy, soñé con un muerto que venía y me hablaba, dale, jugale al 48, el muerto que parla, ¿no? Dale, seguro que sale. Y por ahí sale. Pero no porque yo soñé eso. O no porque yo soñé eso porque iba a salir. Mera coincidencia. Somos aburridos. Ay, terriblemente aburridos. Terriblemente aburridos. Sí, estar casado con un psicoanalista debe ser la peor cosa que hay. Excepto cuando uno entiende que no le puede imponer a los demás su visión del mundo. ¿Sí? Entonces yo tengo una novia que es ferviente, cree fervientemente en la magia. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? No la voy a agarrar y voy a decir, no, lo que pasa es que vos pensás que la magia es eso, porque en realidad cuando vos eras chico, cosa mía, no de ella. ¿Sí? Ella es feliz pensando que la magia existe y que con ciertos conjuros puede lograr la modificación del universo para que se adecue a sus deseos.
Y vos sos feliz así, dale, ¿qué querés que te diga? ¿Sí? Yo no creo, pero vos sos libre de creer lo que tengas ganas, ¿no? Ay, no, porque me parece que en esta casa hay presencias. Bueno, ¿qué querés hacer? ¿Una limpieza? Dale, hacela. Yo no noto ninguna presencia, no me parece que haya nada, ni que nadie nos haya hecho un daño. Es más, en toda mi vida jamás me han asustado sombra ni bulto que se menea. ¿Sí? Bueno. Ah, no, porque las energías cósmicas y ¿no? La ley de atracción universal te hace feliz, pensalo. Pensalo, yo no tengo ningún problema. ¿Sí? Está bien. Ahora, yo no puedo creer eso, no puedo pensar de esa manera. ¿Sí? Es jodido, porque a uno a veces le gustaría, ¿no? Decir, bueno, wow, ¿no? Si yo pienso todas las mañanas 5 minutos que me voy a hacer rico millonario, al final voy a convencer al universo para que me otorgue sin más esfuerzo una millonada de pesos, ¿no? Tengo un paciente que dice, la solución para mi vida sería ganarme el Kini. Y es cierto, no sé qué cantidad de millones de pesos en juego, si se gana el Kini, soluciona la vida. Ah, bueno. Pero usted juega al Kini, no. Siempre me olvido. Claro, la solución de mi vida sería ganarme el Kini, pero me olvido de jugar. Léase, no quiero solucionar nada. No quiero solucionar nada. Por cierto, además uno sabe que si este buen muchacho se ganara el Kini, sería un neurótico con plata. O sea, igual de neurótico que ahora, pero con plata. Nada más. No le va a cambiar un milímetro sus dificultades con la vida. ¿Sí? Solo se las va a hacer más caras. Nada más. ¿No? Una de las preocupaciones de este joven es que él nunca sabe cuando alguien lo quiere de verdad. Entonces siempre está desconfiando de las personas que se le acercan, si lo quieren de verdad o tienen algún interés oculto, espurio, ¿sí? ¿No? Si es realmente que lo quieren o no. Con lo cual, imagínate si gana el Kini. ¿Cómo hacer para saber si te quieren de verdad o solo quieren tu dinero? ¿No? Infinitamente peor. O sea, ganarse el Kini, en este caso, no solo no le solucionaría el problema, sino que se lo acrecentaría enormemente. Y para ir cerrando, uno no solo tiene que ser, sino que tiene que parecer lo que es. Uno puede tener dificultades económicas, pero no se las puede hacer saber al paciente. Yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Estoy esperando que el paciente me pague porque me vence el gas y el paciente no me paga. Justo ahí se olvida de traer la plata. Se levanta y dice, uy, me olvidé la plata. No importa si le pago la semana que viene. Y no importa. ¿Qué le vas a decir? No, págueme la semana que viene. Importa, claro que importa y lo veremos en análisis, por qué se olvidó, etc. Ahora, a mí me vence el gas y no tengo la plata. ¿Y qué le voy a decir? No, vaya a su casa y vuelva con la plata. No, hoy me tiene que pagar hoy. No. Y es complicado, porque en general la gente normal, ¿qué dice? Le dice, no, ¿sabes qué? Me vence el gas, necesito la plata. ¿Me podés? Dale, te haces, vas al cajero y... ¿Sí? Y uno no puede hacer eso. No puede. No puede porque sabe que el dinero, el pago, la deuda, el olvido, y todo eso tienen significación inconsciente que es mucho más importante
con ese paciente que yo pague el gas. Sí. Es jodido. Porque después No, el gas se se ve vence. la transferencia, porque yo pienso que el psicoanalista depende de, o Claro. lo veo en una posición, no sé, inferior, qué sé yo, me puedo Claro. imaginar un montón de cosas. Claro, incide la transferencia. Claro. Un colega mío que ya murió siempre decía, para ser psicoanalista hay que tener fortuna personal. O sea, no necesitar la plata que te pagan los pacientes. No necesitarla, quiere decir no desearla. ¿No? Bueno, si me haces acordar, el miércoles que viene hablamos del dinero. Que siempre es un tema... Sí, tengo anotado, me lo quiero anotar porque la vez pasada tengo pendiente también que vos dijiste que había que hablar del deseo. Sí. Y yo tengo anotado que quería preguntarte cuestiones sobre el castigo por cosas que pensamos. Pero bueno, nada, está bien. Dale, hablemos la semana que viene. Dale. Dale. Ok. Nos vemos, Carly. Chau, Gracias. hasta el miércoles.